Ucrania va a producir el próximo año del 2025 más de 4 millones de drones de largo alcance que pueden utilizar en contra de los rusos. ¿Qué de cierto hay en todo este tema, peregrinos? Bueno, pues en el video del día de hoy les voy a hablar a fondo de todo este tema, pero les advierto que es un tema muy preocupante para Vladimir Putin y es al mismo tiempo una esperanza que tendrían los ucranianos para pensar en una posible victoria en contra del ejército ruso. ¿Por qué, peregrinos? Nada más pónganse a pensar, hace algunos días yo les di a conocer la noticia de que Vladimir Putin aseguró que en este año va a producir un total de 1.4 millones de drones militares. Ucrania estaría produciendo casi 3 veces más. Ojo con este tema, peregrinos, porque al parecer la tecnología militar ucraniana, sobre todo enfocada en drones militares, está más avanzada de la que tienen los rusos. Obviamente ayudado, claro que sí, con poderío militar occidental, pero aquí el tema es que los ucranianos, a pesar de todo, continúan desarrollando poderío militar por los ucranianos en Ucrania y con componentes y tecnología militar ucraniana. ¿Están listos para toda la información que les tengo que dar en el video del día de hoy sobre que Ucrania va a producir más de 4 millones de drones militares de largo alcance el próximo año? ¿Quieren saber cómo terminará todo esto? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque esto aquí apenas está comenzando, peregrinos. Y vamos entonces a ello, porque precisamente Ucrania aseguró que puede producir 4 millones de drones anualmente y que además está incrementando rápidamente la producción de otro poderío militar. Esto según Zelensky. Ojo con lo que les voy a decir a continuación, peregrinos, porque los ucranianos, el propio Zelensky dijo que ya Ucrania está produciendo municiones de 155 milímetros. ¿Qué significa todo esto? Bueno, nada más y nada menos que las municiones de 155 milímetros son las municiones estándares de la OTAN. Son las municiones, digamos, oficiales del bloque de la OTAN. Es decir, que si Ucrania ya las puede producir, que son muy complejas de producir, si la industria militar ucraniana ya puede producir las municiones que utilizan en la OTAN, significa que Ucrania acaba de cumplir con un objetivo para adherirse a la OTAN. Precisamente para que un país pueda unirse a la OTAN, no crean que es nada más de querer, deben de cumplir ciertos requisitos, entre ellos el hecho de que su industria militar pueda producir municiones de 155 milímetros. Bueno, Zelensky dijo que ya los ucranianos las están produciendo y que irán incrementando la producción conforme avancen los meses. Pero aquí, en lo que realmente nos debemos centrar es en que Zelensky aseguró que los ucranianos ya pueden fabricar más de 4 millones de drones militares de largo alcance. ¿Quieren saber más detalles? Vamos a ello, peregrinos, porque Ucrania, a través de Zelensky, anunció que la industria militar ucraniana ya ha contratado la producción de 1.5 millones de drones solo este año. Todo esto a pesar de que antes de la invasión rusa en febrero del 2022, la producción de drones era casi inexistente en Ucrania, peregrinos. Es decir, que los ucranianos no solamente tuvieron éxito en fabricar sus propios drones, sino que están siendo pioneros en el desarrollo de drones militares de largo alcance. Ucrania ha triplicado, escuchen bien, triplicado su producción doméstica de poderío militar en 2023 y la ha duplicado nuevamente en los primeros 8 meses de este año, informó el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal. Es decir, en 2022 triplicó su producción militar y luego en 2024, la aumentó otras 2 veces. Es decir, que llevamos
el aumento de 5 veces más en la producción militar ucraniana desde que comenzó el conflicto. ¿Por qué esto es malo para Vladimir Putin? Pues porque recuerden que uno de los argumentos por los que Putin se metió en Ucrania fue porque supuestamente quería que los ucranianos no tuvieran ejército y no tuvieran industria militar para no poner en predicamentos al ejército ruso y, según Putin, a la seguridad nacional rusa. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora Putin no solamente no logró sus objetivos, sino que además está provocando que Ucrania desarrolle ya su propio poderío militar, que desarrolle su propia industria militar y, sobre todo, que sea capaz de competirle de tú a niveles tecnológicos militares a la propia Rusia, al menos en drones militares. ¿Qué más se sabe al respecto? Bueno, Ucrania gasta aproximadamente la mitad de su presupuesto estatal para su industria militar, lo que equivaldría aproximadamente a unos 40 mil millones de dólares, debido al conflicto en curso en contra de Rusia, que ha durado más de 31 meses, peregrinos. Rusia, que es mucho más grande y rica, planea aumentar su gasto militar en un 25% para el 2024, alcanzando unos 145 mil millones, de los cuales mucho de este dinero, peregrinos, va destinado a la industria militar rusa y a la maquinaria de la economía rusa. Nada más para que se den una idea, peregrinos, de las diferencias que existen entre Estados Unidos y Rusia, les voy a decir un dato. Muchos seguramente ya lo conocen, pero muchos tal vez no. La diferencia de lo que gasta Estados Unidos y Rusia en su presupuesto militar anual. ¿Cuánto gastan los rusos? Bueno, en conflicto, en la necesidad de un conflicto, Rusia está gastando 145 mil millones de dólares por año, o eso va a gastar el próximo año del 2025. ¿Cuánto gasta Estados Unidos? ¿Alguien lo sabe, peregrinos? Gasta un total de 900 mil millones de dólares. Repito, Rusia gasta 145 mil millones de dólares y Estados Unidos 900 mil millones de dólares. ¿Ven la diferencia, peregrinos? Esa diferencia es la que todos vemos en cuanto al desarrollo de poderío militar por parte de Rusia y por parte de Estados Unidos. Bueno, continuando con este tema, Ucrania espera que el financiamiento extranjero disminuya gradualmente, es decir, el apoyo militar occidental. Zelensky sabe que es cuestión de tiempo para que todo vaya disminuyendo, mientras sus necesidades de defensa van aumentando. Por eso, Ucrania está enfocada en producir más poderío militar internamente. El primer ministro ucraniano Shmyhal dijo que el gobierno ucraniano planea aumentar el gasto en la producción de poderío militar en 2025 con un incremento, escuchen bien esto, del 65% en el presupuesto para la compra de poderío militar, es decir, casi 7 mil millones de dólares más. ¿Qué quiere decir esto, peregrinos? Bueno, que además de que Ucrania va a destinar mucho de sus recursos económicos para comprar poderío militar en Occidente, del 100% que dedica a todo este tema, el 65% ya lo van a destinar en producir poderío militar en Ucrania. 65%, peregrinos. Obviamente más de la mitad. Lo que significa que Ucrania tiene la vista puesta en producir su propio poderío militar para continuamente depender menos del poderío militar occidental. Mientras Rusia avanza en la región de Donetsk y controla la ciudad minera de Vuhledar, Ucrania se centra en mejorar su capacidad para alcanzar las profundidades del territorio ruso. Les recuerdo que Ucrania ha buscado autorización para usar misiles de largo alcance occidentales en las profundidades del territorio ruso, pero aún no ha conseguido un acuerdo. Durante el evento que se llevó a cabo en Kiev, en donde participaron más de 300 empresas armamentistas occidentales, se firmaron varios acuerdos entre empresas ucranianas y extranjeras para la producción de municiones, drones y la reparación de equipos occidentales en Ucrania. Para que se den una idea de cómo está aumentando la producción militar en suelo ucraniano, peregrinos,
Les digo que el grupo franco-alemán llamado KNDS, fabricante de vehículos blindados, anunció la apertura de una nueva subsidiaria en Ucrania. Es decir, que esta empresa militar de Francia y de Alemania va a producir vehículos blindados en el territorio ucraniano, peregrinos. Todo esto, obviamente, buscando hacer más poderosa a Ucrania en el tema de la autosuficiencia militar. El mundo está cambiando y Putin está viendo que cometió un grave error en no prever que Ucrania podría desarrollar su propia industria militar en el futuro, tal vez capaz de competirle a la industria militar rusa. Si en 2 años y medio Ucrania ha avanzado tanto, ¿qué pasará en los próximos 10? Teniendo en cuenta que va a tener todo el apoyo de Estados Unidos y de la OTAN y Rusia sancionada. Ojo, peregrinos, el rumbo de Ucrania podría cambiar favorablemente en los próximos años. Pero ustedes, ¿qué piensan? Los veo en los comentarios, peregrinos. Muchas, pero muchas gracias.